Respetados doctores, reciban un cordial saludo. En el día de hoy voy a presentarles algunos aspectos importantes sobre los lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas SARS-CoV-2 COVID-19 que se están usando en nuestro país. Para entender mejor el origen de los anticuerpos que se usan en el estudio de pruebas serológicas, haré un pequeño recuento sobre el virus y el ciclo dentro de la célula que irá en una primera parte. Y en una segunda parte haré énfasis sobre las pruebas que se están realizando, la prueba molecular y las pruebas serológicas. Veamos. Desde hace más de 2 semanas, cuando hice la primera presentación sobre el COVID-19, la información que se tiene día a día es abundante. Hoy les voy a exponer algunos datos importantes, teniendo en cuenta las últimas disposiciones del gobierno sobre las muestras para la detección del virus SARS-CoV-2 COVID-19. Veamos. Para entender mejor la realización de las pruebas de detección de anticuerpos, recordemos la estructura del virus SARS-CoV-2. Podemos observar una representación tridimensional del virus. Aquí se observa en esta fotografía la forma esférica típica del virus, un esquema con las partes y aquí observamos en esta gráfica con mayor detalle la estructura del virus. El SARS-CoV-2 es un virus esférico RNA monocatenario de polaridad positiva que, además de cubrirse de una cápside compuesta de unidades proteicas o capsómeros, se protege con una envoltura conformada por una bicapa lipídica, de la que sobresalen unas proteínas filamentosas o proteínas E de envoltura que vemos en color verde y que son las que ayudan a infectar a todas las células, y unas proteínas en forma de espículas o spikes que le dan la característica forma de corona, y que son las proteínas S de spike, y que se unen a la superficie de la célula. Hay un tercer grupo de proteínas, las proteínas N, unidas a la cadena de RNA de nucleocápside y que ayudan a camuflar al RNA ante el sistema inmunológico de la célula. En la parte inferior observamos una microfotografía electrónica de virus obtenidos de un paciente con la infección. Un virión tiene de 65 a 125 nanómetros de diámetro y contiene la cadena de RNA que tiene una longitud de 26 a 32 kilobases de longitud. En esta gráfica recordamos las estructuras de una célula. Y en este dibujo observamos con mayor detalle la membrana celular, en la que podemos observar también una bicapa lipídica en medio de la cual sobresalen proteínas, glicoproteínas específicamente, que sirven de receptores y que enganchan al virus. En esta gráfica se resume el ciclo del virus. Las proteínas S se unen a receptores ACE de la membrana celular, el virus se acopla a la célula. La proteína S facilita la fusión del virus al citoplasma celular mediante la vía de los endosomas. Se rompe la cápside, las proteínas N ocultan el material viral para que pase desapercibido dentro de la célula. Se libera el RNA viral dentro de la célula y ésta lo reconoce como propio y lo usa como libro de instrucciones, pero para producir proteínas N, S, E y más copias de RNA viral. Estos componentes se ensamblan para formar millones de viriones que salen por vesículas y se liberan mediante exocitosis. También destruyen la célula. De esta manera se diseminan a células vecinas hasta invadir la totalidad del organismo. El sistema inmune es el encargado de defender al organismo de infecciones bacterianas o virales y, mediante un sistema de respuesta muy bien organizado, ataca a los microorganismos y los destruye. Los componentes son el vaso, los ganglios linfáticos, el tejido linfoide asociado a las mucosas y en parte la propia médula ósea, que alojan células inmunitarias que migran con el microorganismo o el antígeno por los conductos linfáticos y dan información para que los linfocitos ataquen. Presentación del antígeno. El organismo tiene barreras de defensas que son las epiteliales. Todos los organismos, incluyendo el hombre, tienen un sistema de inmunidad innata. Es decir, se nace con un sistema de defensas inherentes a la primera línea de defensa, piel y mucosas. Pero cuando ingresa un microorganismo patógeno, se desencadena un mecanismo para atacar y eliminar. Estas acciones conducen a la activación de inmunidad humoral mediada por anticuerpos, principalmente IgG e IgM, a partir de los linfocitos B,
e inmunidad celular mediada principalmente por los linfocitos T y B, que en la infección por el SARS-CoV-2 generan la liberación de una gran cantidad de mediadores inflamatorios. Si recordamos el ciclo celular, el virus ingresa al citoplasma celular. A la vez se desencadenan otros procesos inmunológicos para atacar el virus. Se activan mecanismos de inmunidad humoral mediados por IgG e IgM e inmunidad celular. El distrés respiratorio descrito en la infección por SARS-CoV-2 es secundario a una intensa e incontrolada respuesta inflamatoria sistémica resultante de la liberación de muchas citoquinas y quimosinas. El SARS-CoV-2 produce lesiones pulmonares, daño a órganos inmunes, vasculitis sistémica y cambios de toxicidad sistémica. En las lesiones pulmonares, los cambios son propios del síndrome de distrés respiratorio agudo. Y sí, se presenta neumonía, pero es a consecuencia de la inmunodeficiencia, tratándose de neumonías sobreagregadas por otros microorganismos. La vasculitis sistémica o daño vascular trombótico, además, también causa un estado de hipercoagulabilidad que conlleva a una coagulación intravascular diseminada por reducción del recuento plaquetario, reducción del fibrinógeno y prolongación de los tiempos de protrombina y parcial de tromboplastina. Este es resultado del último boletín publicado por el Instituto Nacional de Salud ayer a las 5:30 de la tarde. Informa que hay 19.131 casos confirmados por la infección, 4.575 casos recuperados y 682 fallecidos. Esta información también es tomada del Instituto Nacional de Salud. Para el 22 de mayo ya se han procesado en total 235.948 muestras y se han descartado 212.243 muestras. En esta gráfica podemos observar las pruebas de PCR realizadas por millón de habitantes, cuyo primer caso fue reportado la primera semana de marzo. En Colombia hay 36 por millón de habitantes, para un total de 4.441, comparada con Estados Unidos con una tasa de por millón de habitantes 121 y en Canadá una tasa de 117 por millón de habitantes. En este punto haremos énfasis en 3 definiciones. Estas son: prueba confirmatoria por laboratorio para COVID-19. Es la prueba de detección de ácidos nucleicos y la prueba confirmatoria para los casos de COVID-19. Se basa en la detección del genoma ARN del SARS-CoV-2 mediante ensayos de RT-PCR. Este tipo de pruebas pueden tener alta sensibilidad y especificidad y son las indicadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para realizar la confirmación diagnóstica de COVID-19. Pruebas rápidas. Se trata de pruebas que pueden realizarse por diversas metodologías y de acuerdo con el tipo de prueba tienen diferente capacidad diagnóstica. Tienen ciertas características en común: tiempo de ejecución 20 minutos o menos y por eso su denominación de pruebas rápidas. Necesitan equipamiento mínimo, pueden realizarse fuera de un laboratorio y tienen incorporados sistemas de control de calidad interno. Y pruebas rápidas basadas en la detección de anticuerpos. Se trata de pruebas rápidas que detectan la presencia de anticuerpos IgM y IgG específicos contra el SARS-CoV-2 como respuesta inmune durante las diferentes fases de la infección. Con esto llegamos al final de la primera parte de esta presentación sobre los lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2 COVID-19 en Colombia. Nos vemos en la próxima oportunidad cuando presente la última parte sobre este tema. Muchas gracias.